¿Ya lo veis? Bueno, déjame buscar. Vamos a continuar con los tiritores porque quisiera ver si puedo entre esta clase y la que sigue yo terminar tiritores, pero va a estar un poco difícil porque vamos a ver varias cosas importantes. Vamos a buscar aquí. Aquí está. Bien, en la clase pasada estábamos viendo, lo veíamos, aquí tienen como mi pizarra, mi pizarrón, donde veíamos que en el caso de una señal que tenga, o sea, hablamos de valor promedio, de electrónica de potencias, de concepto de valor promedio, valor RMS, todas esas cosas es una cosa fundamental, ¿no? O sea, si tenemos, déjame, esto de la clase pasada, ¿no? Si teníamos una forma de onda, por ejemplo, que sea, ay, ¿qué es esto? Un semiciclo de una señal sinusoidal, ¿sí? Como aquí, ¿sí? Este sería el periodo, ¿sí? Este es el periodo, este es el tiempo, ¿no? ¿Sí? Esta es una corriente, por ejemplo, y este es su valor máximo, ¿no? Sí, por supuesto, el semiciclo negativo no fluye porque es un semiconductor. Entonces, la corriente promedio en un periodo, o sea, considerando el periodo completo, que significa que esta área, como ya habíamos dicho, es igual a esta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y este es el valor promedio, ¿no? Dice que estamos promediando hasta un periodo completo. Hay medio periodo donde la corriente es cero, pero estamos considerándola en el valor promedio. ¿Sí? Y entonces el valor promedio nos da este valor, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y aquí tenemos cuando tenemos esto, como pues ¿sí? Como este, ¿no? Este valor máximo, ¿sí? Pudiera llegar, dice aquí que a 610 amperes, ¿no? ¿Sí? O sea, puede tener un valor más, sí, con la forma de onda y media un valor promedio. Ese valor promedio, si sacamos el valor promedio, deducimos esta expresióncita, ¿no? Que está aquí, ¿sí? Y ese valor promedio es el valor máximo entre pi. Por lo tanto, si yo agarro los 610 amperes, lo divido entre pi, me va a dar el valor promedio. Y entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Pues estamos diciendo que en esta ocasión, ¿sí? Aquí, ¿sí? Eso también lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Que aquí aparecía, me dice que es de 195 amperes. ¿Sí? Lo que pasa es que yo le insisto en que tenemos que saber cuál es, interpretar correctamente los valores, ¿no? No quiere decir que son 195 amperes, no importa la forma de onda. ¿Y por qué tanto énfasis en la forma de onda? ¿Sí? ¿Por qué tanto énfasis? Fíjense que aquí me lo dice bien claro. IT average, ¿no? 195 amperes. Me ponen como condición la temperatura del casco. De esto vamos a hablar cuando veamos los procesos térmicos en la clase próxima, si es posible. ¿Sí? Pero esto es para una forma sinusoidal, ¿no?
semiciclo de una sinusoide. Por supuesto, no siempre va a haber una sinusoide, ¿no? Aquí, por ejemplo, el fabricante de este dispositivo me da también valores de otra forma típica que nos encontramos con frecuencia, que es un pulso, ¿no? Un rectángulo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y puede tener diferentes frecuencias. Fíjense cómo el valor de la forma de onda impacta en la corriente que él soporta. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando aquí, la capacidad de corriente, ¿sí? Esto es ITM, ¿no? ITM. Estos valores que están acá son el valor máximo de la corriente por el tiristor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por supuesto, hallar el valor promedio de esta señal también es muy fácil. ¿Sí? Porque fíjate que esto es un semiciclo. Se supone que el otro semiciclo el dispositivo no conduce. En electrónica de potencia, por lo general, sobre todo, trabajamos en señales periódicas. Y esto se repite en el siguiente periodo, en el siguiente periodo, en el siguiente periodo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, él va a soportar una corriente que tiene este valor máximo. Este no es el valor promedio. El valor promedio lo podemos sacar, o sea, igual que hicimos este de acá. ¿Sí? Eso sí se lo dejo para que usted lo haga. Sí. Híjole. Tengo que estar subiendo aquí. Bien. En vez de tener una señal sinusoidal, si yo tengo una señal que es un pulso, y aquí está el periodo, ¿no? Sí, este es el periodo. Por supuesto, esto se sobreentiende que es repetitivo, ¿no? Esto se vuelve a repetir. Bueno, entonces, aquí dice que son 180 grados. Quiere decir que esto es la mitad del periodo, ¿no? Sí, o sea, fíjense que me están diciendo que esto es 180 grados eléctricos, ¿no? Por lo tanto, si lo pongo en forma de tiempo, en un eje de tiempo, no en radianes, ¿sí? Pues sería la mitad del periodo. Y el valor promedio, pues tendríamos que promediar de nuevo, ¿sí? Tendríamos que promediar de nuevo, ¿sí? Este sería el valor promedio y average, ¿no? ¿Sí? Y este es el valor máximo y máximo, ¿no? ¿Sí? Pues de nuevo podemos, para el valor promedio, pues aquí sería lo mismo, ¿no? Promediamos de 0 hasta pi o de 0 hasta la mitad del periodo y esta corriente tiene un valor promedio, un valor máximo, esta corriente I tiene un valor constante que vale IM. Entonces la integral es mucho más fácil. ¿Cómo me quedaría la corriente promedio aquí? Pues sería 1 sobre, en el periodo vamos a hacerlo en función del tiempo y la integral sería desde 0 hasta el periodo sobre 2. Y aquí estaríamos el valor máximo de la corriente por dt. ¿Sí? Pues ¿cómo quedaría esto? Pues esto me quedaría IM sobre T, la integral de dt es T, por lo tanto sería T sobre 2. T sobre 2, ¿sí? Y el valor promedio, aquí me quedaría IM sobre 2. Esto sería la corriente promedio, ¿sí? Para otra forma de onda que es un rectángulo que es esta. Esto es para esta, ¿sí? Y esta es para esta. Fíjense cómo los valores promedios son diferentes. ¿Cuánto sería el valor promedio de esta señal? 370 entre 2, ¿cuánto es? ¿qué? 135 amperes. O sea, ¿cuánto daría aquí el valor promedio? 135 amperes. ¿Qué significa esto? Que ahora este tiristor no va a soportar 195 amperes, sino que ahora lo que soporta son 135 amperes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque varía la forma de onda. ¿Eso está claro? Entonces, siempre hay que ver qué cosa es lo que me está en la hoja de datos, interpretarla, no ver, aquí dice que es un tiristor de 195 amperes y olvídate de los peces de colores, ¿no? La corriente con 160 amperes no hay problema. Sin embargo, si es una onda que no es de este tipo, miren lo que soporta, no soportaría 160 amperes. ¿Sí me entiendes? En cuanto a valor promedio. Entonces, esto, por esa razón, el fabricante nos da una información que tenemos que estar claro. Hay otra cosa
y vamos a seguir insistiendo en esto. Pero antes de eso vamos a hablar de otra corriente que me da el fabricante, que es el valor RMS. Y me dice que este tiristor soporta un valor RMS de 306 amperes. Bueno, entonces fíjense que ya me da un valor promedio para una forma de onda en específico, ¿sí? Pero me está diciendo un valor RMS. El valor RMS no importa la forma de onda. Y vamos a ver por qué. Y tenemos que tener claro la diferencia que hay entre valor promedio y valor RMS. Ustedes en circuitos eléctricos estudiaron los valores RMS. Eso es lo primero que se estudia cuando se comienza a ver un sistema de corriente alterna. Entonces, cuando se empieza a estudiar las carreras, ¿no? O sea, ustedes saben que, por ejemplo, si yo tengo una resistencia, ¿sí? Tengo una resistencia. Vamos a suponer que tiene un valor 1 ohm, ¿sí? Y por aquí pasa una corriente, vamos a suponer que es una corriente I. Sí, pero esta corriente, vamos a suponer que es una corriente sinusoidal, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ¿cuánto es el valor promedio de esta corriente sinusoidal? Pues por supuesto que sabemos que es 0, ¿no? Si yo promedio una sinusoide perfecta, ¿sí? El promedio en un periodo de esta sinusoide, la corriente promedio es 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sin embargo, vemos que al pasar esta corriente por esta resistencia, se disipa calor. Esa disipación de calor es lo que se conoce como efecto Joule. ¿Sí? Efecto Joule, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa potencia, ¿sí? Si yo supongo que la disipación de calor aquí es de 1 watt, ¿sí? Entonces ustedes saben que así se define el valor RMS. Decimos que la corriente RMS que está pasando por ahí es de 1 ampere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería el producto de la corriente de 1 ampere al cuadrado por la resistencia, que es 1 ohm, ¿sí? Eso me da 1 watt. ¿Sí? Entonces, por supuesto, en la definición de valor RMS está vinculado con un proceso térmico, un proceso de disipación. Y por lo tanto, yo a la hora de calcular pérdidas en un circuito, como pudiera ser pérdidas internas que hay en un tiristor, yo no, o sea, es incorrecto usar los valores promedio, porque aquí lo vemos, aquí la corriente promedio es 0 y sin embargo hay potencia disipada. Entonces, vemos que el valor promedio no es correcto a la hora de calcular pérdidas en un elemento. Entonces, por esa razón, como sabemos que este tiristor, su temperatura máxima interna es de 125 grados centígrados. ¿Y por qué incrementa la temperatura interna? Por el efecto Joule. ¿Sí? Este efecto Joule provoca calor y el incremento de la temperatura interna. Por lo tanto, nosotros el análisis térmico, o sea, si vamos a hablar de corrientes máximas que soporta un tiristor, pues es completamente, absolutamente lógico que nos refiramos a valores térmicos, a valores RMS. ¿Y por qué? Porque esto lo sabemos. O sea, por ejemplo, ¿cuánto sería la potencia si esta corriente provoca una caída aquí más o menos, que es V? Sí, sabemos que la potencia instantánea es V por I. La potencia instantánea en la R esta es el producto del voltaje por la corriente en este elemento. Esto es potencia instantánea. ¿Sí? Y sabemos que el voltaje es igual a R por I, por lo tanto yo puedo sustituir esto aquí, por lo tanto yo puedo decir que esto es R por I al cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando teníamos señales sinusoidales, que ustedes lo vieron
Ustedes lo vieron en circuitos. Sí, por ejemplo, si tenemos una señal, esta es una señal de voltaje, ¿sí? Esto es una señal de corriente, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es corriente, ¿no? Ustedes acuérdense que vieron el circuito, que eso provocaba una forma de onda, que es esta, más o menos, ¿no? ¿Sí? Y esta señal en azul es la potencia instantánea. O sea, el producto de V por I. Fíjense cómo la potencia instantánea puede tener valores negativos debido a que, como es el producto de V por I, si la corriente es negativa y el voltaje es positivo, pues la potencia. Y se calculaba un valor promedio, una potencia promedio, que se le llamó P. ¿Sí? Esa potencia promedio. ¿De acuerdo? Esa potencia promedio es positiva, sin embargo hay valores instantáneos que son negativos. Esto estaría vinculado más bien con la potencia reactiva, porque el cambio de signo de la potencia significa como que hay un cambio del flujo de potencia, ¿sí? Eso estaría vinculado con, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles ahora, ¿sí? Y entonces, esa potencia P, que es la potencia promedio, es 1 sobre T integral desde 0 hasta T, ¿sí? La corriente I, ¿sí? Que puede ser en función del tiempo o en radianes, si uso radianes, ¿no? Dt. Perdón, esto está bien, déjame ponerlo bien. Primero B T por IT por DT. ¿Sí? Y esto que está aquí es lo que acabamos de decir, que es la potencia instantánea, ¿verdad? Pero yo pudiera decir que es así. Yo pudiera decir que esto es igual a 1 sobre T, ¿sí? Integral desde 0 hasta T, la corriente al cuadrado, T por DT, ¿sí? Y esta potencia P, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo voy a decir que es igual a la multiplicación de la corriente que me va a dar la información, que le voy a llamar IRMS, raíz media cuadrática, por R, ¿no? Esto me daría las P. ¿Sí? Entonces, aquí me faltó una R. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, yo pudiera eliminar esto y aquí tenemos el por qué la IRMS es la raíz, se le llama raíz media cuadrática, ¿no? Por acá. ¿De acuerdo? Al cuadrado. Sí, esta es la definición de. Fíjense que es completamente diferente a la definición de valor promedio. ¿Y por qué sale así esta definición? Precisamente porque estoy considerando el valor de la corriente, que cuando pasa, si pasara un valor RMS de 1 ampere, si esto fuera, este valor RMS es 1 ampere, ¿sí? Es 1 ampere, como pueden ver aquí, es 1 ampere, ¿sí? Esto vamos a quitarlo. Y esto es potencia, ¿no? ¿Sí? Si pasa un valor RMS de 1 ampere y tengo una resistencia de 1 ohm, hay una disipación de 1 watt. Por lo tanto, ¿qué corriente tiene que tener esto? Vamos a llamarle que es una corriente de 1 ampere. Y vamos a llamarle valor RMS. ¿Cuánto tiene? ¿A qué sería el valor RMS? De acuerdo a todo esto, tiene que tener esta expresión para eso. Y fíjense que la definición de valor RMS sale de un proceso térmico, ¿no? O sea, hay una resistencia de 1 ohm, pasa una corriente alterna sinusoidal, ¿sí? Y veo que hay una disipación de 1 watt, pues esa corriente va a tener un valor de RMS de un ampere.
De acuerdo a esto, ¿cómo debe ser la expresión matemática de ese valor RMS? Pues esta que tenemos acá. ¿Sí? Fíjate que para esta definición, ¿sí?, se sale de que voy a tener del problema térmico este. Tengo una resistencia de 1 ohm, pasa una corriente y me va a provocar una corriente alterna, sinusoidal, me provoca una disipación de 1 watt, por lo tanto esta corriente tiene 1 ampere RMS. Por lo tanto, de acuerdo a eso, que es un problema térmico, ¿cuánto sería la expresión matemática de los valores RMS? Pues aquí lo vemos que va a tener esta forma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿sí? Aquí hay un buen detalle también interesante, y es que los valores RMS dependen del cuadrado de la corriente. ¿Sí? Por lo tanto, corrientes que tengan valores pico altos, o sea, me van a incrementar el valor RMS. ¿Sí? ¿Por qué? Por la dependencia cuadrática. ¿Qué significa? Quiero decir con esto, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. Yo espero que con esto se aclaren bien y vean lo que quiero decirles. Por ejemplo, miren, supongan ustedes que yo tengo un periodo aquí, este es tiempo, supongan ustedes lo siguiente, ¿sí? Yo tengo algo así como esto. Y vamos a suponer que yo tengo esto de acá, ¿sí? Esto es una corriente, ¿sí? Y fíjense que vamos a tener ahora, vamos a suponer que este es su valor promedio. ¿Sí? Y este es su valor promedio. Y a verás. Este es el valor promedio de esta. ¿Cómo lo calculo? De la forma que le acabé de mostrar, ¿no? ¿Sí? Lo que me está escribiendo Ashley. Dice que tuvo síntomas de COVID y en este momento estoy esperando que me hagan la prueba de COVID para poder confirmar o no, o ir al médico. Entonces, bueno, ella después puede ver entonces sin ningún problema. ¿Sí? Bien, ahora, supongan ustedes ahora lo siguiente. Vamos a suponer que yo voy a tener una corriente que va a ser así. ¿Sí? Esta corriente va a tener el mismo valor promedio. ¿Sí? Igual pudiera tener otra corriente que así, dura menos, por supuesto. ¿Sí? ¿Ven? Y fíjate que las tres corrientes tienen el mismo valor promedio. ¿Sí? Si nosotros tomáramos el valor promedio para calcular pérdidas, pues las tres corrientes provocan las mismas pérdidas en el dispositivo. Sin embargo, lo que se debe usar es el valor RMS, por lo que yo le acabo de decir. Si yo utilizo el valor RMS, esta corriente va a tener un valor RMS, vamos a llamarle 1, esta va a tener un valor RMS diferente, que se calcula como con esta expresión. Como son valores rectangulares, la pueden calcular porque es muy fácil hacer la integral. Y aquí tenemos un valor IRMS 3, que va a ser IRMS y RMS3 es mayor que IRMS2 y esto es mayor que IRMS3.
S1. ¿Qué provoca mayores valores de RMS? Pues como la potencia P, ¿sí?, para calcular las pérdidas por efecto Joule, yo debo multiplicar la corriente RMS al cuadrado por R, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, a pesar de que las tres señales tienen los mismos valores promedio, como los valores RMS van aumentando, las pérdidas también van aumentando. ¿De acuerdo? Y el valor RMS es el mismo. ¿Sí? ¿Y por qué el valor RMS va aumentando? Porque, como vemos, ¿sí?, dentro de la definición de valor RMS está la corriente, pero al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, a medida que nosotros aumentemos este valor y yo eleve al cuadrado, este valor se me va amplificando, o sea, se me va impactando. O sea, la forma de onda impacta directamente en el valor RMS. ¿Sí? La forma de onda impacta en el valor RMS de la corriente y en las pérdidas. A medida que aumenta el valor RMS, va aumentando las pérdidas. Por lo tanto, cuando a medida que nos trasladamos para acá, las pérdidas van aumentando. Entonces, ¿qué me dice el fabricante? Me pone un límite al valor RMS. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, esta corriente que está más estrecha aquí, que aumentó su valor RMS, hay que ver que no sobrepase este valor, porque si lo sobrepasa, pues va a dañar. ¿Sí? Va a dañar el dispositivo. Eso, pero claro, ¿verdad? Hay en las hojas de datos, ¿sí?, en las hojas de datos, no les voy a decir en cuál, le voy a buscar una hoja de datos para que vea, esta que estamos analizando, ¿sí? Hay una hoja de datos, mirenla acá, donde el fabricante me da unas figuras, unas gráficas que me van a ayudar mucho en comprender esto. Fíjense bien. Fíjense bien. Fíjense en estas gráficas. Yo le dije que IR es uno de los fabricantes que más información da. Por ejemplo, me lo da para señales sinusoidales, ¿sí?, y me lo da para señales rectangulares, que son dos señales o dos formas de onda de corriente que son, o sea, la podemos encontrar con frecuencia en la aplicación en electrónica potencia. ¿Sí? O sea, si tenemos una fuente alterna y son corriente y la carga resistiva pura, la corriente sinusoidal tiene esta forma. Si estamos en corriente directa y la carga resistiva pura, la forma de onda es esta, ¿no? O sea, son típicas, ¿no? Bien, entonces, fíjense aquí en lo siguiente. Aquí me están diciendo el ángulo de conducción. Porque acuérdense que, y eso lo vamos a ver ahora a continuación, el tiristor, a diferencia del diodo, el tiristor cuando está polarizado directamente, no va a conducir hasta que no recibe un pulso de disparo por compuerta. Por lo tanto, yo le puedo decir el comando para que el tiristor entre en conducción. Cuando está polarizado directamente, yo lo puedo variar. Por ejemplo, si tiene un comportamiento como si fuera un diodo, ¿sí?, este ángulo phi, que sería el ángulo en grados eléctricos de un semiciclo, que sería 180 grados, quiere decir que está el semiciclo completo. Quiere decir que el tiristor está entrando en conducción, está recibiendo el disparo en el instante en que se polariza directamente y su comportamiento como si fuera un diodo. Sin embargo, yo puedo retrasar el inicio de la conducción del tiristor. ¿Por qué? Porque el pulso no se lo doy
cuando en el instante en que se polariza directamente, sino que lo retraso, ¿sí? Y si lo retraso 30 grados, o sea, por ejemplo, si en vez un tiristor, que tenga una forma de onda así, que es, aquí serían los 180 grados eléctricos, ¿sí? ¿De acuerdo? Si en vez de iniciar la conducción aquí, él inicia la conducción acá, ¿sí? Él iniciaría la conducción acá. O sea, ¿qué significa esto? Que el disparo, como yo el disparo se lo doy yo, o el circuito de control, por supuesto, aquí empieza y vamos a suponer que se lo doy y este ángulo lo vamos a llamar más adelante alfa, y vamos a suponer que alfa sería igual a, por decir algo, 60 grados, ¿no? ¿Sí? Quizás 60 grados hubiera sido mejor acá, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Sí? Sí, yo se lo doy aquí. Aquí le doy el pulso. Sí, más o menos, ¿no? Porque aquí sería 90 grados, aquí sería 90 grados por 60 grados aproximados. Y fíjate cómo el pulso, aunque sea sinusoidal, es más estrecho. ¿Sí? O sea, aquí le puse el ejemplo con una señal rectangular que se va haciendo más estrecho. Aquí le hago el pulso más estrecho. Entonces, en vez de ser 180 grados, ¿sí? Ahora es 120 el ancho del pulso, porque sería de aquí hasta aquí, sería 120 grados, ¿no? 120 grados más 60 son los 180 grados que tiene un semiciclo. ¿Sí? Y lo puedo retrasar más y hacer más estrecho, 60 y 30. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que su valor RMS va variando. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un caso, por decir algo, un caso de, digamos, fíjense que aquí en este eje tenemos promedio, corriente promedio. Y aquí tenemos, dice aquí, máxima temperatura en el case, o sea, permisible en el case. Eso no lo hemos visto todavía. Pero vamos, para que no haya confusión, vamos a buscar esta que está acá abajo, que aquí lo que aparece es máxima potencia de pérdida, power loss, on state, o sea, cuando el tiristor está conduciendo la máxima potencia promedio de pérdida. ¿Sí? Y fíjense que vamos a suponer, para que tengan una idea, que voy a subir, que voy a tener una corriente promedio de 120 amperes, ¿ves? Y voy a subir con 120 amperes. ¿Ven? Y aquí voy a buscar la primera curva, y esta primera curva me dice que es para un alfa de 180 grados, pero un alfa no, un ancho, un phi de 180 grados. Si yo vengo aquí a la izquierda, tengo la pérdida, ¿no? Pero ¿qué pasa a medida que voy estrechando? O sea, ya no sería 180 grados, sino que ahora serían 120. Lo hago más estrecho. Con la misma corriente promedio que de 120, ¿qué pasó con las pérdidas? No subieron, la ven acá. Si estrecho más, aumentas más las pérdidas. O sea, en esta curva, ¿cuánto tengo? 90 grados, ¿eh? O sea, 90 grados sería, por ejemplo, que yo lo dispare aquí a 90 grados, ¿no? Ay. Por ejemplo, a 90 grados, ¿no? ¿Sí? Este sería, este azul, ¿sí? Este azul sería phi 90 grados, ¿no? Porque de aquí a aquí hay 90 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? 90 grados, ¿sí? Estoy con 120 grados, 120 amperes promedio aquí. Vamos a estrecharlo más. Lo voy a buscar ahora
60 grados. Si yo lo estrecho más a 60, sí, pues sería una cosa así, ¿no? Por ejemplo, la roja esta, ¿no? ¿Y cuánto sería esto? 60 grados, ¿no? Yo lo estreché más. Como lo estreché más, fíjate que es lo que voy haciendo aquí, lo voy estrechando más, ¿de acuerdo? Y si yo mantengo la corriente promedio, que es lo mismo que yo hice aquí, en todo momento analicé con la misma corriente promedio, acuérdense que la corriente promedio, sí, es 120. Cuando yo llegue a 60, estoy atravesando una línea punteada que me dice aquí RMS límite. ¿Qué significa eso? Que el tiristor se va a dañar. ¿Lo cogieron? ¿Por qué? Porque si yo mantengo el mismo valor promedio, pero estrecho el pulso, ¿sí? No importa que sea con una forma de onda sinusoidal, el fabricante me está dando todo aquí, ya con 60 grados y 120 grados, 120 amperes de corriente promedio, ya el tiristor no lo soporta. Estoy pasando el límite de valor RMS. ¿Cuál sería el límite del valor RMS? Pues el que me está dando, el que me da el fabricante, que me lo dice en la primera página. ¿Sí? En la primera página, ¿no? Sí, me está diciendo que el límite del valor RMS son 306 amperes. Por lo tanto, ¿qué me está pasando aquí? Que al yo cruzar esa línea roja, que no es roja, es una línea punteada, y yo llegue a 60 grados, ya el tiristor se va a dañar. ¿Sí? Aunque el valor promedio sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque como estoy estrechando el pulso, su valor RMS va aumentando. ¿Me entendía? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el fabricante me da mucha información, ¿sí? Mucha información, porque sabemos que no tiene por qué ser una corriente completamente sinusoidal. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué pasa si tengo otras formas de onda? Bueno, espérense, las cosas se complican, pero el fabricante me va a dar información también para que yo haga los cálculos. Ahorita me están dando la información con las cosas más comunes, con una señal ya sea sinusoidal o con una señal trapezoidal, miren como esta vez. Aquí es lo mismo, ¿no? ¿Ves? Aquí es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, 100 amperes, aquí vemos el incremento de potencia, y si me voy hacia los 30 grados, ya veo que ya estoy pasando el límite, por lo tanto, no puedo tener 30 grados. ¿Ya me entiende? ¿Sí? O sea, me lo da solamente con una sinusoide y con una. ¿Alguna pregunta? Bien, qué interesante. O sea, todo esto, hojas de datos y saber interpretar. ¿Sí? Es imprescindible. ¿Sí? Y por eso me da, el fabricante me da este valor, ¿sí? Aquí, dentro de la información clave, me está hablando de una corriente RMS, que nunca la podemos superar, ¿sí? Que es el límite ese que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? O sea, yo puedo mantener la corriente promedio por debajo de esto, y sin embargo puedo dañar el dispositivo porque su valor RMS supera este valor. ¿Sí? Aquí hay otra información de corriente que se va a usar después para la hora de coordinar protección, ¿sí? Porque la electrónica potencial también tiene coordinación de protecciones, porque cuando veamos las protecciones de los tiristores que se hace mediante fusible, tiene que seleccionarse adecuadamente el fusible. ¿Sí? Aquí aparece la corriente ITSM, que quiere decir corriente tiristor surge máximo. ¿Sí? La S viene de surge, la palabra inglesa. Aquí.
surge, ¿no? Es la S. Esta S que aquí. Fíjense que aquí esta corriente, esta es una corriente que surge, me dan para dos frecuencias y me dan corriente bastante elevada. Estos son valores pico. Estas corrientes, déjame ver si son las que tenemos acá. Déjame ir cerrando esto. Sí, por ejemplo, mira, aquí para 50 Hz me da una corriente de 5.220. Déjame ver si es esa. No, creo que no. Sí, esta es 5.000. No es lo mismo esta que esta. ¿Por qué? Porque esto es corriente repetitiva. Sí, o sea, me están diciendo que esto es a una frecuencia. 50 Hz quiere decir que pasa esto con un ancho muy estrechito, pero un periodo después vuelve a pasar. Con un ancho muy estrecho, un periodo después vuelve a pasar. Sin embargo, esta corriente, ¿no? También viene en 50 y 60 Hz, ¿sí? También. A ver, 4.900. Y aquí no es exactamente lo mismo. Claro, claro. No puede ser lo mismo porque miren el ancho, 100 microsegundos. Y esto que aparece aquí, es una corriente que es durante un semiciclo de 50 Hz. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ven la diferencia? O sea, esto dice 50 Hz, pero el ancho va a ser de 100 microsegundos. Es una frecuencia de 50 Hz, pero el ancho va a ser esto va a ser de una frecuencia de 50 o 60 Hz, pero el ancho va a ser el de un semiciclo. ¿Sí? Lo que pasa es que esta corriente no es repetitiva. No, perdón, sí es. Mira, ahora tengo duda. No, déjame ver si por aquí lo dice. Sí. Esto dice aquí 50 Hz, pero ¿dónde lo podemos ver? A ver, vamos a ver si aquí lo dice. Ajá. On state. One half cycle, no repetitiva surge correcta. Aquí está. ¿Ves? Y TSM dice que es de una frecuencia, o sea, un semiciclo de 50 o de 60 Hz, pero es una corriente no repetitiva. ¿Por qué? Porque es el límite, o sea, nada más la puede soportar una vez. Si se la repite, ya lo dañaste. O sea, es un golpe fuerte que lo resististe, pero si te lo vuelven a dar, te mataron. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y es de one half cycle, de una señal sinusoidal. Y esto lo soporta, ¿sí? Esto lo soporta. Fíjense que esto que está aquí lo vamos a ver después. 10 milisegundos es medio ciclo de una frecuencia de 50 Hz. Y 8.3 milisegundos es medio ciclo de una frecuencia de 60 Hz. Esto no le hagan caso ahorita o lo vamos a usar cuando se seleccionen los fusibles, ¿sí? Doctor. Pero esto es una señal no repetitiva, ¿ok? ¿Sí? Sí, perdón, disculpe, me perdí tantito. ¿Ese pico que mencionaba es para la señal que entra en el gate o es en general? No. Yo no les he hablado del gate todavía. No es posible Ok. que el gate soporte 4.000 amperes. Sí, ¿Sí? sí, me perdí Todo tantito. esto es corriente, si todo esto es corriente de trabajo, corriente entre ánodo y cátodo. Yo no te he hablado todavía del gate. No es posible que el gate, miren las cositas esta vez. Esto lo voy a hablar, uno de estos es el gate, o sea, es un cablecito muy finito, porque la corriente por el gate puede ser 1 ampere, 2 amperes, quizás un poquito más, poco menos de 1 ampere, en ese orden. No podemos hablar de corriente de 4.900 amperes por el gate. O sea, no estoy hablando del gate, estoy hablando de la corriente IT. IT es corriente por el tiristor, es la corriente que pasa de trabajo del tiristor. ¿Sí? No sé si Sí, fuiste gracias.
hablaste ayer, ¿sí? O sea, es la corriente de trabajo. Estamos hablando de la corriente que soporta el tiristor, la que pasa desde el ánodo hasta el cátodo, ¿sí? O sea, ¿sí? Cuando vayamos los tiristores, ¿sí? Es la corriente esta, IT, ¿ves? Es la corriente que pasa a través del tiristor. No es la corriente IG, todavía no he hablado de ella. Estoy hablando de la corriente IT, que es la corriente del tiristor. Fíjense que aquí aparece IT, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Esta figura también se la pueden encontrar aquí donde dice, en tiristores, donde dice figuras. También hay una figurita, por ejemplo, esta yo la tomé de otro libro, ¿sí? De un tiristor de General Electric, ¿sí? Donde viene algo similar a lo que le acabé de explicar hoy, pero solamente con señales cuadradas, ¿no? ¿Sí? Y en vez de tener la línea punteada, como acabamos de ver, lo que aparece es que la curva llega hasta ese punto. Si tú subes, por ejemplo, aquí con 30 amperes, tú puedes tener un ancho de 50%, ¿sí? 50%, o sea, sería el ancho del pulso es un 50% el periodo sería este, ¿no? ¿Sí? Esto es una cosa que en electrónica potencia se le llama ciclo de trabajo. Si el ancho del pulso es 33%, es 25, es 16.7, pues 8.3. Fíjense cómo la curva cada vez llega hasta un valor más abajo, ¿sí? Si yo subo con 30 amperes, ¿sí? Cuando tengo un ancho de 16.7 ya no lo soporta, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto de la temperatura del casco todavía no le he hablado, ¿sí? Esto es una curva que se puede usar y es muy útil a la hora de seleccionar un tiristor para una aplicación en específico. ¿Sí? Esta figura la tienen ahí también, ¿sí? La tienen ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver, vamos a hablar ahora, bien, antes de pasar a una cosa que nos interesa mucho, vamos a ver ahora dos cosas. Vamos a buscarlo aquí en la hoja de datos, ¿sí? Déjame buscarlo aquí en la hoja de datos. Esto yo lo tengo abierto. Déjame ver si viene aquí. No, esto todavía no lo vamos a ver. Esto tampoco. Vamos a ver esto. Aquí está. ¿Sí? Vamos a ver dos cosas más. Yo le estoy tratando de dar lo máximo, pero puede ser que hay cosas que son muchos detallitos, ¿no? ¿Sí? Pero estoy dando de lo fundamental. Bien, hay una cosa que se llama, que aquí dice switching, ¿sí? Switching, voy a ponerlo más grande, ¿sí? Y aquí va a aparecer una cosa que se llama el DIDT. ¿Qué significa esto? Y me da un valor máximo no repetitivo de la razón de incremento de la corriente cuando el tiristor entra en conducción. ¿Qué sucede? Que cuando el tiristor se dispara, o sea, recibe por compuerta un pulso y él entra en conducción, ¿sí? La razón de crecimiento de la corriente que pasa de nuevo entre ánodo y cátodo, ¿sí? No puede ser, en este tiristor, no puede ser mayor de 1000 amperes. 1000 amperes por microsegundo, que es muchísimo, ¿sí? Es muchísimo, pero ustedes dicen, pero ¿qué pasa? Que, quién sabe, pudiera pasar en un tiristor muy grande, por ejemplo, en línea de transmisión de corriente directa, ¿sí? Tiristores muy grandes. Ay. Ok. En tiristores muy grandes, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, si yo tengo un tiristor, él recibe un
un pulso IG, aquí hay una resistencia, ¿sí? Y aquí está la fuente, ¿no? Vamos a suponer que sea una fuente, ¿no? Un voltaje de la fuente. Como esto es una resistencia, ¿sí? Cuando el interruptor cierra, ¿sí? O sea, va a tener un comportamiento de pulso, ¿no? O sea, la corriente por el tiristor, esta IT, va a ir desde un valor 0 hasta un valor máximo con una velocidad, con un DI/dt que casi que tiende a infinito, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que limite esa variación de corriente. La magnitud de la corriente sí la limita esta R, pero esta velocidad no la limita la R. Recuerden que lo habíamos dicho que el único elemento que es capaz de limitar la variación de la corriente es la L. Aquí no hay L, por lo tanto este DI/dt puede tener valores muy grandes. Y si ese DI/dt es mayor que esto, ¿sí? Que 1000 amperes por microsegundo, que es una velocidad muy grande, pero acuérdense que esto tiende a infinito, ¿sí? El tiristor se daña. ¿Y por qué es esto? O sea, sencillamente lo que sucede es lo mismo que cuando estamos, por ejemplo, a veces cuando éramos niños, vamos al lado de un río y la primera es agarrar piedrita y tirarla al río, ¿no? O sea, y vemos que cae una piedrita y se empiezan a formar un circulito, como unas ondas que se van alejando y alejando, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con el tiristor. Acuérdense que habíamos visto desde la clase pasada, ¿sí? Veíamos desde la clase pasada, yo les decía, ¿sí? A ver, ¿sí? Cuando veíamos esto, que el gate, ¿sí? Inyecta una corriente directamente a la unión que está polarizada inversamente, ¿sí? O sea, el tiristor cuando está polarizado directamente, la unión J2 se polariza inversamente porque es NP, en vez de PN y PN, este es NP. Y por lo tanto, para que él pueda entrar en conducción, se le inyecta una compuerta que se inyecta directamente en esa unión, en un punto de esa unión, donde cae la piedrita en el río. Y a partir de ese instante, se va extendiendo la conducción de la unión así, pero con una velocidad finita, ¿sí? O sea, es como si fueran las ondas del río cuando cae la piedra, ¿no? Que van creciendo y van creciendo. Cuando la unión J2 recibe la corriente de compuerta y empieza la conducción, en ese instante se va transmitiendo por toda la unión, pero a una velocidad finita, muy rápido por supuesto, pero a una velocidad finita. Si la velocidad de crecimiento de la corriente cuando el tiristor se dispara, que es cuando ocurre esto, es muy alta, entonces la densidad como la unión todavía no está en conducción completamente, sino que inició en el punto donde recibió el pulso y se va extendiendo. ¿Qué pasa si la intensidad de corriente tiene una velocidad de crecimiento muy rápida? Pues las densidades de corriente en el área que ya está en conducción es excesiva y se produce un calentamiento que va a dañar la unión. Y por eso el fabricante me dice que no puedo pasar esa velocidad de crecimiento. En ocasiones, esto se usa solo, específicamente cuando son tiristores de muy alta capacidad, se pueden encontrar pequeñas inductancias en serie en el ánodo de los tiristores. ¿Sí? Por ejemplo, en las válvulas, que yo les voy a poner alguna figura después, en las válvulas, en las líneas de transmisión de corriente directa aéreas, ¿sí? Esas válvulas que son muchos tiristores en serie, van a tener una L para limitar la corriente de crecimiento a través de los tiristores, ¿sí? Y esto es el DI/dt. ¿De acuerdo? Bien, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué significa el DI/dt? Aquí lo ven. Bien, hay otra cosa que les quiero mostrar, ¿sí? Y es
es cuando él, fíjate que esto es durante un proceso transitorio, cuando está en estado de conmutación, de switching, ¿sí? O sea, el DIDT, cuando está pasando de un estado a otro. O sea, cuando entra en conducción, de no conducción a conducción. Vamos a suponer ahora que el tiristor está en estado de bloqueo, no conduce, ¿sí? Si el tiristor no conduce y nosotros le aplicamos un voltaje directo, ¿sí? En estado off state, no conduce, pero le aplicamos un voltaje en sentido directo, dijimos que él no conducía, ¿sí? Eso ya lo mencionamos, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, cuando tenemos esto, ¿sí? Cuando le aplicamos un voltaje en sentido directo, él no conduce. Pero ahora bien, si ese voltaje en sentido directo nosotros se lo aplicamos, pero con una velocidad de crecimiento que es el de BDT mayor de 500 voltios por microsegundo, ¿sí? Estamos pasando el valor crítico de incremento del voltaje aplicado directo. ¿Y qué va a pasar? Que el tiristor va a entrar en conducción, ¿sí? Sin recibir pulso de disparo, él entra en conducción. O sea, hay dos formas, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí. El tiristor puede dispararse primero mediante un pulso por compuerta. Esta es la forma natural de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Pero hay otras dos formas, y una es exceder el DVDT. O sea, yo tengo mi característica en conducción, que es esta, ¿sí? ¿De acuerdo? Y este es el voltaje entre ánodo y cátodo, ¿sí? Yo le aplico este voltaje, pero desde aquí hasta aquí le apliqué ese voltaje en un tiempo casi cero. Vaya. O sea, le apliqué de pronto esto. ¿Qué significa esto? Significa que se lo estoy aplicando con una velocidad muy alta, tendiendo a muy alto. Si yo sobrepaso, esto es un valor muy alto, pero si yo sobrepaso este valor, el tiristor, aunque no tenga pulso de disparo, va a entrar en conducción. Y lo más interesante es que no se daña, pero es una entrada en conducción no deseada. ¿Sí? Aquí yo le pusiera antinatural, ¿no? ¿Sí? O sea, entra en conducción, pero no es deseado y no se daña. Entonces ustedes me dicen, no hay problema. Entonces, si hay problema, porque si tú cierras un interruptor cuando no tiene que cerrarse, puede haber problemas. Puede haber incluso un cortocircuito, ¿no? Entonces hay que tener eso también. Si nos vamos a sobrepasar este valor, pues tendríamos que usar también redes de nube. Acuérdense que la red de nube es una red amortiguadora de la variación del DVDT. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro, esto es otra aplicación de las redes nube. Porque las redes nube que ustedes están estudiando y que están para la tarea que están viendo es para el problema de la recuperación inversa. ¿Sí? Esto puede ser por otra causa que no sea la recuperación inversa. Y sin embargo, como el problema es el valor excesivo del DVDT, pues me pudiera servir el valor de las redes nube. La red nube tiene como 7, 8, 9 usos diferentes. Uno de ellos es el que están viendo, el de la recuperación inversa, pero se puede usar. Este pudiera ser otro. Y hay otro problema también. Hay otro disparo no deseado que se puede presentar y es cuando se excede el BBO. ¿Qué significa eso?
acuérdense que cuando veíamos aquí, esto fue ayer, yo cierro siempre porque si tengo abierto más de 10 documentos, se empiezan a cerrar solos. ¿Sí? Miren, si yo pongo en sentido directo, yo le voy incrementando el voltaje, ¿sí? Y llego a este valor, él se dispara. ¿Sí? En sentido inverso no, porque en sentido inverso, si yo llego a este valor, él se daña, cae en breakdown, o sea, cae ya en ruptura, o sea, se daña. Sin embargo, en sentido directo no. Si yo llego aquí, el tiristor puede entrar en conducción si yo sobrepaso este valor. ¿Sí? Y también no se va a dañar, pero de nuevo sería un disparo no deseado. ¿Sí? Sería un disparo no deseado, al igual que el anterior. ¿Sí? No deseado. O sea, como tal, el tiristor no se daña. O sea, esto lo pone entre comillas. Pero sí se pudiera dañar si provoca una sobrecorriente. ¿Sí? O sea, un interruptor que se cierra, ustedes saben, los sistemas eléctricos de potencia, un cierre indeseado de un interruptor puede provocar un cortocircuito. Aquí también. O sea, el tiristor se puede cerrar como tal. Si no hay problema de que genera una sobrecorriente, no se va a dañar, pero si te genera una sobrecorriente, sí se pudiera dañar y pudiera provocar daños en el circuito de potencia. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a ver, a iniciar ahora, ya después de visto estas cosas, que lo van a ver en las hojas de datos, miren. Aquí aparece esto, para que sepan lo que es. Ahorita le voy a decir qué cosa es esto, todas esas cosas se lo voy diciendo. Vamos a ver ahora una cosa que se llama conmutación. ¿Sí? Y voy a poner otra paginita aquí. ¿Sí? Y vamos a ponerle como título conmutación. La conmutación, los tiristores, es cuando se pasa del estado de conducción al de no conducción. Cuando el tiristor está conduciendo y pasa a no conducción, deja de conducir, eso se llama conmutación. Y podemos decir que el tiristor conmuta. Bien, hay tres tipos de conmutación. ¿Sí? La primera es la natural. ¿Sí? La segunda es la forzada. Y la tercera es la conmutación por la carga. En esta última, a veces la incluyen dentro de la conmutación forzada. Vamos a comenzar a ver la conmutación natural. La conmutación natural es cuando tenemos una fuente de corriente alterna. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando la fuente de corriente alterna en un circuito a tiristores, la conmutación ocurre de forma natural. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ir cerrando aquí. Si es necesario, yo voy abriendo de nuevo. ¿Sí? Ok. Bien. La conmutación, y esto lo pueden encontrar en este libro. Acuérdense que yo esta figura, mira, aquí están las explicaciones. Static DVDT Capability, el DVDT. ¿Sí? Todo esto te lo voy explicando aquí. Esta es la parte del disparo, eso no todavía. Y aquí viene, esto todavía no lo hemos visto, aquí vienen los principios de la conmutación del tiristor. ¿Sí? Aquí vienen los principios y viene
Primero viene la forzada, pero yo les voy a hablar primero de la natural. Aquí está. Si quieren lo vemos por aquí, esta figura se ve muy bien. La conmutación natural es la primera que vemos. La conmutación natural yo le decía que es cuando tenemos una fuente de corriente alterna. ¿Sí? Fíjense la forma de onda de la corriente, de la tensión, supply voltage, ¿sí? Y fíjense que los disparos, estos son los pulsos de disparo que se va a inyectar con puerta, ¿sí? Los pulsos de disparo que se va a inyectar por compuerta, que me van a provocar que el tiristor entre en conducción solamente cuando tenemos semiciclo positivo, porque en el semiciclo negativo yo no le voy a dar disparo porque no va a entrar en conducción. Entonces, ¿para qué le voy a meter un disparo? ¿Sí? Solamente en el semiciclo positivo va a haber disparo, y cuando ese disparo ocurre, acuérdense que yo les dije que era alfa, estoy en un eje radiane, omega t, pues entonces va a entrar, es como si fuera el interruptor se cierra, es como el comando para que el interruptor se cierre, y entonces la corriente, aquí está, corriente o voltaje por la carga. Como es una carga resistiva, la forma de onda de la corriente y el voltaje por la carga es igual, porque es una resistencia, ¿no? ¿Sí? Que son proporcionales en diferentes escalas, pero tienen la misma forma. Entonces, fíjense cómo tendríamos aquí, esto sería alfa, ¿sí? Cómo entra en conducción y qué va pasando con la corriente, se va haciendo cada vez más pequeña, y aquí en este instante, ya cuando la corriente se hace cero, ya la corriente se hace menor que la corriente IH, recuérdense que ya lo definimos, la corriente holding o corriente de sostenimiento. La corriente por el tiristor se hace más pequeño que la corriente mínima que soporta, que es casi cero, pero además de eso, inmediatamente después le aplicamos un voltaje inverso. Por lo tanto, aquí de forma natural él sale de conducción. ¿Sí? Esta forma de onda que está aquí es la forma de onda en el tiristor, y por lo tanto, por ley de Kirchhoff, la segunda ley, la suma de la tensión en los terminales del tiristor más la suma de la tensión en los terminales de la R me da la fuente. ¿Sí? Por lo tanto, esto más esto me da la forma de onda de la fuente. Y esto es conmutación natural. ¿Sí? Si yo quisiera poner también controlar el semiciclo negativo, ¿sí? Fíjate aquí el semiciclo negativo, no hay corriente, ¿no? No hay. Pero si yo le pudiera poner un tiristor en antiparalelo, o sea, el cátodo con el ánodo y el ánodo con el cátodo, ¿sí? Formo una estructura como esta. Esto se puede incluso integrar en un solo elemento que se llama TRIAC. TRI-AC. ¿Sí? Bueno, es un tipo de tiristor, TRIAC, que interna en uno mismo encapsulado están dos tiristores en antiparalelo. ¿Sí? Entonces, yo puedo darle pulso ahora en el semiciclo positivo, pero se lo daría al tiristor que va a conducir, que es este. Y también se lo daría en el semiciclo negativo, pero se lo daría al tiristor que va a conducir, que es este otro. Y por lo tanto, fíjense cómo el voltaje en la carga, este es el voltaje en el tiristor, pero el voltaje en la carga tiene corriente alterna. Por lo tanto, esta es la estructura más simple de un convertidor de alterna en alterna. ¿Sí? Mediante un TRIAC. No sé si ustedes, esto se usa mucho en cuestiones, aplicaciones en las casas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una bombilla y queremos limitar la cantidad de luz, ¿cómo le dicen a eso? Un dimmer o una cosa así, ¿no? Sí, puede ser algo de esto, ¿no? Sí. Tengo la corriente alterna, la señal de alterna, y tengo un foco, ¿sí? Incremento o decremento de la intensidad de luz mediante algo así como eso. ¿Sí? Puede tener más aplicaciones. Por ejemplo, aquí creo que viene una aplicación con una máquina serie de corriente directa, ¿no? Motor serie. Ustedes saben que el motor serie de corriente directa es un motor que se le llama
universal. O sea, puede ser alimentado con corriente alterna y corriente directa. ¿Sí sabían eso? Bueno, todavía esto ya es una máquina que se usa muy poco. Las máquinas de corriente directa ya están hoy por hoy sus aplicaciones se han reducido drásticamente y ahí ya se dice que prácticamente está en un alto grado de obsolescencia las máquinas de corriente directa. Sin embargo, todavía en el CIME seguimos dando un curso de máquina de corriente directa un semestre completo. Una máquina que no la van a ver en ningún lado. Sí, máquina de corriente directa, híjole, por favor. Sí, y máquina de corriente alterna, te meten la asíncrona y la síncrona, creo, en un solo semestre, que es lo más usado. O sea, la máquina de corriente directa, un semestre completo, para algo que ni se usa. Y las máquinas más usadas, que son de corriente alterna, creo que te la ponen todas en un semestre, no sé, me corrigen, por favor. Máquinas transformador y máquina de inducción y máquina síncrona. No, transformador y máquina de inducción lo estudian en un solo semestre. Yo no sé, ahí en el CIME. No, me parece que sí, vemos ¿No? máquinas asíncronas en quinto y en sexto fue transformadores y hasta el final una embarradita de las de inducción. Y la corriente directa un semestre completo. Sí, O sea, la máquina de inducción una embarradita. sí, ya después de ver ¿Sí? transformadores y eso y así ya si dio tiempo, si no, pues no. Y la máquina de corriente directa un semestre. Sí. ¿Sí? La primera, absurdo. Completamente absurdo. La máquina más usada en la industria es la máquina de inducción. Imagínense ustedes. No, está desastroso. Eso sí, ¿verdad? Eso a mí yo no pienso que eso es puro desastre. ¿No? Yo no sé qué está pasando, se ha dicho 1000 veces. Yo hasta lo he dicho. Y no. Primero máquina de inducción y después transformadores, o al revés. ¿No te acuerdas? Primero transformadores. Sí. A ver, primero máquina de corriente directa, un semestre completo. Después en el siguiente semestre, ¿qué dan? La máquina síncrona y Primero la ya. máquina síncrona. Ajá. Ajá, Y y después, ya. y en el siguiente semestre, Transformadores. y después al final máquina de inducción. Sí. Sí dio ¿Sí? tiempo. Sí, dio tiempo, híjole. No. Y la máquina de corriente directa, ¿dónde hay una máquina de corriente directa? Yo quisiera, bueno, en el laboratorio sí, hay muchísimas. Vete a una industria a ver cuántas veces. ¿Dónde se usa? Que alguien me diga, ¿no? ¿Dónde usan la máquina de corriente directa hoy por hoy? Sí, en ningún lado. Sí. Bueno, de hecho, en las aplicaciones donde tradicionalmente se ha usado la máquina de corriente directa, ya no se usan. Por ejemplo, váyanse al metro de la Ciudad de México. En el metro de la Ciudad de México, los metros más viejos, los Mitsubishi, no sé, porque yo hice varios proyectos en el metro, no, pero eso hace muchos años, no sé cómo estés. O los de Alstom, ¿sí? Usan máquinas de corriente directa todavía. Pero esos son de los años 70. Sin embargo, la nueva línea esta de la línea B, no sé cuál es esa que hicieron nueva, ¿sí? Métese ahí a ver qué máquina usan. Usan máquinas de inducción. ¿Sí? Lo que pasa es que los trenes viejos usan todavía eso. Los trolebuses, váyanse para los trolebuses. Los nuevos trolebuses usan motores de inducción. Sí, los trolebuses viejos, que no sé si todavía existe alguno en la Ciudad de México, sí usaban máquinas de corriente directa, pero ya eso no se usa en aplicaciones de tracción, la máquina de corriente directa ya prácticamente está en desuso completo. Dígame alguna otra aplicación de máquina de corriente directa. No sé. Me parece que en las Puede ser grúas que de haya alguna. construcción, ¿no? También todavía por ahí hay unos ¿Cuál? perdidos. En las grúas que utilizan para la construcción.
¿Pero algún de qué año montacargas. serían las grúas esas? Sí, ¿Pero de qué ya, año son montacargas la grúa? híjole, No, porque pues, montacargas pues, tiene fuente, tiene baterías, pero no quiere decir que el motor sea de corriente directa. ¿Sí? Bueno, eso ya no se usa. Eso no se usa. Bueno, esta es una máquina serie de corriente directa que ya que dieron un semestre, máquina de corriente directa, es una máquina que puede ser alimentada, la máquina serie con corriente alterna y corriente directa. Sí, eso es, a mí me encanta la máquina de corriente directa, a decirle, no es, pero ya eso no se usa. Sí, el par que desarrolla un motor de corriente directa es una constante por el flujo, por la corriente, pero si el devanado de campo está en serie, ¿sí? Este flujo es proporcional a la misma corriente que pasa por la armadura y por lo tanto esto quedaría como una constante prima por la corriente al cuadrado. Y como está al cuadrado, no importa que la corriente cambie de signo o no, o sea de alterna o sea de directa, el par sigue siendo positivo y trabaja sin ningún tipo de problema de esta forma. Y tú puedes controlarla. Por ejemplo, en los taladros, las licuadoras viejas, las nuevas no, las viejas, tenían unos carboncitos, unas cosas que las licuadoras, tú veías el chisporroteo, los carboncitos se dañaban, había que cambiar. ¿Sí? Los taladros. Y todavía hay taladros, creo que se usan, pero ya yo creo que ya los taladros con máquina seria no se usan ya. ¿Sí? La máquina seria se usaba mucho, tenía una característica de par que era así, y para sistemas de tracción era muy bueno porque esto es velocidad y esto es par. A velocidades bajas tienen un alto par, lo cual es deseado en tracción eléctrica. Y en velocidades altas, el par es bajito, lo cual es deseado en tracción eléctrica. Esa es la aplicación típica para una máquina seria de corriente directa. Hoy por hoy no se usan. ¿Sí? Esto es una característica para sistemas de tracción. O sea, baja velocidad, alto par. ¿Sí? Y aquí pueden ver esto. Se puede controlar este motor con una cosa de esta. Bien, esta es la conmutación natural. ¿Sí? Ahora, la siguiente, que es la conmutación forzada, que es esta. ¿Sí? La conmutación forzada, vamos a verla ahora, es cuando la fuente es de corriente directa. ¿Sí? Si la fuente es de corriente directa, pues como usted comprenderá, pues no va a haber posibilidad de una conmutación natural. Porque si tú tienes que la fuente es de corriente continua, ¿sí? Esta es la tensión en función del tiempo, tú le metes un disparo al tiristor y cómo saca el tiristor de conducción. ¿Sí? ¿Cómo lo sacas de conducción? Es el caso este que aparece acá. ¿Sí? Pues tiene que ser de forma forzada, conmutación forzada. ¿Sí? Y aquí es donde se te puede presentar el caso de la recuperación inversa. ¿Sí? Fíjense esta característica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a sacar el tiristor de conducción? Si la fuente es de directa, pues vamos a suponer que yo tengo un capacitor. Esto no quiere decir que yo voy a tener un capacitor que yo lo cargue y le ponga un switch y cierre, ¿no? Este va a ser el efecto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo ahora, un circuito de conmutación forzada. ¿Sí? Si tú cierras aquí, esta polaridad de este capacitor que está cargado se la pones inversamente a el tiristor. ¿De acuerdo? Y al tú ponerle el voltaje inverso al tiristor, va a ocurrir el proceso de que va a caer con una determinada velocidad y va a haber una recuperación inversa. ¿Sí? O sea, cuando tenemos este tipo de conmutación forzada, sí va a haber una recuperación inversa. Sin embargo, en la anterior no. ¿Por qué en la anterior no? Porque en la anterior, de forma muy suave, la corriente va cayendo, hasta que se hace menor y no hay conmutación forzada. ¿Sí?
no hay recuperación inversa. Por eso este tipo de circuito que nosotros lo vamos a estudiar es un tipo de convertidor que se llama convertidor a tiristores, donde la frecuencia de la fuente es 50 o es 60 Hz. Y por lo tanto, los tiristores que se van a usar aquí son tiristores homólogos a los diodos estándar. Que yo les decía, el diodo estándar se utiliza en circuitos de rectificación de 50 o 60 Hz. El homólogo en tiristores es esto. En este tipo de circuitos no hay conmutación forzada. En la conmutación natural no hay recuperación inversa y este tiristor es como si fuera un diodo ordinario, estándar. Es un tiristor estándar. ¿Sí? Sin embargo, si yo voy a usar el tiristor donde la fuente de corriente directa y este tiristor va a estar conmutando a frecuencias altas, fíjese que siempre va a provocarse una conmutación forzada donde aparece la recuperación inversa. ¿De acuerdo? Y por lo tanto todo aquí es aplicable y ahora con tiristores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar un momento en que fíjense lo que va a pasar acá. El tiristor, la corriente va a ser cae a cero, inicia el proceso de recuperación inversa. El voltaje en el tiristor, que en estado de conducción un tiristor tiene un voltaje en el orden de 1.5 voltios. Si un diodo tiene una caída aproximadamente en el orden de 1 voltio, un tiristor tiene que ser un poco más alta, porque el tiristor es de 4 capas, tiene 3 uniones. El diodo es de 2 capas, 1 sola unión, o sea, ya por ahí vemos que debe haber un poco más caída dentro en el tiristor. Y sería la caída es esta. ¿Y dónde vienen las hojas de datos? La podemos ver en la hoja de datos que tenemos. ¿Sí? Sin embargo, ya cuando el tiristor ya está en un proceso de franca salida de conducción, ya está avanzado el proceso de recuperación inversa, ¿no? Ya prácticamente ahora va a aparecer el voltaje a través del tiristor, se va a hacer negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, sería menos más de red switch. Este voltaje aparece cuando el tiristor sale de conducción. Este voltaje queda aplicado inversamente al tiristor con este valor. ¿Sí? Y por supuesto va a seguir el capacitor descargándose. Si quieren lo podemos ver por acá, ¿no? La descarga del capacitor tiene esta dirección, ¿ves? ¿Sí? Y se va descargando, ¿no? ¿Sí? Así. Por lo tanto, el capacitor se va descargando, el voltaje se va haciendo inverso y el tiristor se va haciendo cada vez más pequeño y va a llegar un momento en que se hace positivo. ¿Por qué? Porque este capacitor se descargó, ¿sí? Y ahora se va a empezar a cargar a la polaridad de la fuente, más menos. Y este voltaje se le dice voltaje reaplicado, replay. ¿Sí? Es un voltaje reaplicado en el tiristor. Ese voltaje va a tener una importancia que vamos a ver ahora a continuación. ¿Por qué este voltaje reaplicado? Si yo le reaplico un voltaje a una velocidad muy grande, el tiristor puede ser que no salga de conducción, sino que se quede conduciendo. Si este DVDT aquí reaplicado es muy grande. O sea, estaba conduciendo, debe salir de conducción y quedar fuera de conducción. Sin embargo, si este voltaje reaplicado es muy grande, lo que va a hacer es que queda en conducción, no salió. ¿Sí? Y el fabricante en la hoja de datos te limita cuánto debe ser este voltaje reaplicado. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Miren, aquí hay un TC. ¿Sí? Este TC tiene que ser mayor que el tiempo que necesita el tiristor para salir de conducción. Porque si este tiempo TC no es mayor
que el tiempo que requiere el tiristor para salir de conducción, como a partir de aquí le reaplico de nuevo un voltaje directo, no le dio tiempo a salir de conducción, por lo tanto se queda en conducción. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé que este TC es mayor que el tiempo que necesita el tiristor para salir de conducción? Ah, bueno, el fabricante me da el tiempo que necesita el tiristor para salir de conducción. ¿Y dónde está eso? Pues está en la hoja de datos de nuevo. En la hoja de datos, por ejemplo, vamos a buscarlo. ¿Sí? Vamos a buscarlo aquí. ¿Sí? Aquí tenemos en la hoja de datos, vamos a la parte donde dice blocking. ¿Sí? Aquí donde dice blocking. No, blocking no, donde dice switching. ¿Sí? Porque estoy en un proceso de sacarlo de conducción. Y aquí aparece una cosa que se llama TQ. ¿Sí? Y en todas las hojas de datos se llama así. Y a partir de ahora en adelante le vamos a llamar TQ. TQ es el tiempo de salida de conducción de un tiristor. ¿Cuánto es el TQ? Ah, me dice que mínimo es 10 microsegundos y máximo 20 microsegundos. Sí, aquí me aparecen todas las condiciones. ¿Sí? Que el DVDT, aquí este DVDT que están viendo acá, es el DVDT, el voltaje reaplicado que acabé de decirle hace un momento. Vamos a ir por partes, ¿no? Dice que es entre 10 y 20 microsegundos. Entonces, si es así, este TC tiene que ser mayor que ese tiempo. ¿Sí? Y por supuesto, esta red que aparece aquí, que se le llama red de apagado forzado, debe diseñarse ¿para qué? Para que este TC sea mayor que el TQ, porque si no, no me sirve para nada. Yo no voy a entrar ahora en diseño de redes de apagado forzado, porque ya esto no se usa, está también en cierto grado de obsolescencia. ¿Sí? Porque los tiristores con apagado forzado pues han sido sustituidos por transistores actualmente. ¿Sí? Pero si te vas al metro, a los tiristores van a ver los que es yo creo que no sé cómo está eso, pero más del 50% del parque vehicular del metro usaba estas tecnologías. ¿Sí? Y no es que sea que estemos atrasados, no, es que eso es así. O sea, cuando usted hace una inversión de unas cosas, ¿sabes? Tú la haces para 20 o 30 años. ¿Sí? Tú te vas al metro de la ciudad de Nueva York y quizás también tengas el mismo problema. Si todavía tenga trenes de hace 30 años y todavía tiene esas tecnologías. ¿Por qué? Porque son cosas que son inversiones muy fuertes y se hacen para un tiempo tan grande que al final de su vida útil está ya de cierto grado de obsolescencia, ¿no? ¿De acuerdo? Igual que eso lo ves tú en los portaaviones, en equipos así de costosos, ¿no? En aviones, todavía hay aviones que ya están obsoletos y todavía se usan. Sí, pero es que ese avión cuánto costó, no lo puedes desechar así porque una computadora tampoco, tú tienes que comprar una computadora que te costó 20,000 pesos, tú la compras por lo menos para 3 años, una laptop, ¿sí? Entonces a los 2 meses salió un procesador nuevo, mejor, más velocidad, qué sé yo, y la misma computadora te salió otra variante ahora que te vale quizás lo mismo o un poquito más, y está mejor que la que tú tienes, que tú vas a hacer, desechar la vieja, y vas a gastarte otros 20,000 pesos, no, ¿sí? Entonces, todo esto lo puedes encontrar todavía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ese es el TQ. Y esto se llama conmutación forzada. ¿Sí? Esto se llama conmutación forzada.
Aquí hay una figurita, déjame buscarla, déjame ver si viene, déjame buscarla aquí, aquí está, ¿sí? Déjame ver si viene, yo creo que esta figura también viene en el Murphy, ¿sí? Y esta figura está muy relacionada con la tarea que están haciendo ustedes, ¿sí? Sí, aquí yo creo que esto es la misma figura, aquí la pueden ver, yo creo que está aquí un poco más adelante. No, yo la busqué en otro libro, pero fíjense que está muy relacionada. Sí, esta es de otro libro, no es de este libro. ¿Sí? Esta figurita que tiene aquí te habla de las redes nubes con tiristores. Esto no voy a, o sea, es lo mismo que están viendo ustedes en la tarea, ¿sí? En la tarea que me están haciendo. Pueden ver esta figura, esta es de otro libro. Yo no me acuerdo si yo la saqué del Rashid, creo que no. Y no me acuerdo de qué libro la saqué, ¿sí? Pero fíjense que es muy parecida, no del Rashid, porque en el Rashid creo que esto está para acá arriba, ¿sí? Pero la pueden ver, no la voy a explicar porque es lo mismo que estuvimos hablando en la clase pasada. Sí, miren las redes nubes, el tiristor, la L, y aquí está la fuente, y que se cierra y que se le pone un voltaje inverso al tiristor para sacarlo de conducción, ¿no? Sí, o sea, cuando este switch cierra, estoy aplicando un voltaje inverso al tiristor, donde hay un proceso de recuperación, ¿sí? ¿De acuerdo? Y este es el voltaje que aparece en los terminales del tiristor. ¿Sí? Acuérdense que aquí está el IR, que les estuve explicando ayer, aquí está la oscilación, ¿sí? Y aquí viene también algo interesante que fue lo que yo les mencioné eh, eh, sobre la red polarizada y no polarizada, ¿no? Este es el cálculo que me están haciendo ustedes, es con una red no polarizada, ¿sí? Pero puede estar el caso de una red polarizada como esta, ¿no? Donde hay dos resistencias. Una resistencia mayor, que es esta, fíjense que este tiene un valor mayor que esta de acá, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esta resistencia R2 se va a usar en amortiguar esta oscilación. No, perdón, esta resistencia R1 se utiliza en amortiguar esta oscilación, ¿sí? Sin embargo, esta R2 se pone por la sencilla razón de que cuando el tiristor no conduce, este capacitor se carga, ¿sí? O sea, entre los terminales del tiristor hay una tensión y por lo tanto este capacitor va a estar cargado. Si el tiristor entra en conducción de pronto, el capacitor se cortocircuita a través del tiristor. Y entonces por el tiristor no solamente va a pasar la corriente de carga del tiristor, la que pasa, sino que también la corriente de descarga del capacitor, ¿sí? Que te va a provocar una sobrecarga del tiristor. Entonces se pone en serie una resistencia alta, mucho más alta que la que tú necesitas para amortiguar esta oscilación, ¿sí? Que es la que tú calculas con las redes nubes. Tú con las redes nubes, tú calculas esta resistencia y este capacitor, que es lo que están viendo. Sin embargo, tú lo haces polarizado y pones una resistencia mucho más grande, que para lo único que va a servir es para amortiguar la descarga, la corriente de descarga del capacitor cuando el tiristor entra en conducción. Por eso se pone este diodo, para que el capacitor se descargue a través de esta resistencia que es alta y no a través de esta que es más pequeña, que fue calculada cuando se hizo el cálculo de las redes nubes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto también lo pueden ver, esto de las redes polarizadas. Hasta aquí. Y bueno, y la tercera
la tercera que veíamos es por la carga. ¿Sí? La conmutación por la carga. Esto también es con una fuente de corriente directa. Aquí hay una figurita, aquí te lo explica en el libro de la izquierda, que es el Murphy. Conmutación natural y conmutación por la carga. ¿Ves? ¿Ves? Aquí aparece, en esta figura, una fuente de corriente directa. Y aquí tenemos la carga. ¿Qué característica va a tener? Que va a ser un circuito RLC. Cosas que están estudiando ustedes ahorita. Los circuitos RLC. ¿Sí? Y ustedes saben que un circuito RLC puede ser subamortiguado. ¿Sí? O sea, esta corriente puede ser, si es subamortiguado, va a tener una oscilación, por supuesto. En la parte negativa no puede, porque está en serie con un tiristor, y cuando la corriente se hace cero, que tiende a cambiar de signo, porque es subamortiguado el comportamiento de la carga, la corriente tiende a cambiar de signo, no puede porque es un tiristor, además la corriente se hizo cero, y el tiristor conmuta. ¿Por qué? Por la naturaleza que tiene la carga, que es una carga oscilatoria, o sea, provoca, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, y mire el voltaje por el capacitor puede llegar hasta 2 veces el voltaje de la fuente. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, fíjense cómo puedo tener, esta propiedad también se puede usar para incrementar el voltaje en corriente directa, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí tenemos voltaje superior al de la fuente. Y es producto de la oscilación. Esta sería la condición inicial del voltaje del capacitor es cero y la condición inicial de la corriente cero. Acuérdense que tenemos una solución de una ecuación diferencial de segundo orden. Si yo sé las condiciones iniciales, yo puedo saber a cuánto llega el voltaje en el capacitor mediante el análisis transitorio de la solución de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Eso ustedes estudiaron en circuitos eléctricos. ¿De acuerdo? Eso es circuitos eléctricos. ¿Sí? Ahorita no podemos ver eso, pero ya les dejé una tarea y eso le va a aclarar si tienen alguna duda sobre todo esto. ¿Sí? Aquí está el circuito RLC. ¿De acuerdo? Esta es la tercera conmutación. ¿Sí? No necesita de red de apagado forzado, como en este caso, que sí necesito de la red para el apagado forzado, ¿no? ¿Sí? Que es esta. ¿Sí? Ahora, esta red, esto me pasa con frecuencia, ¿ven? Se me queda esto como, si yo creo una nueva página, se me queda esto, ¿no? Entonces la mejor forma que tengo es salirme de aquí y volver a entrar para que eso... Ya. ¿Por qué pasa esto? No sé. Ahorita se solucionó yo. Ya que ahora. Ya. ¿Ven? De hecho se me borró todo lo que había escrito aquí. Bueno, vamos a ver ahora a continuación. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Y le voy a mencionar un libro que les puse ahí, si quieren, pueden profundizar más. Supongan ustedes que tenemos un tiristor, que es el tiristor principal. ¿Sí? Vamos a poner aquí tiristor principal. Yo voy a poner acá y voy a poner aquí un capacitor. Y aquí voy a poner un tiristor pequeño, que es un tiristor auxiliar.
Vamos a llamarle tiristor auxiliar. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí le voy a poner vamos a ver, una resistencia. ¿Sí? Aquí le voy a poner una L. Y aquí un diodo. A ver, permítame un momentito. Paro aquí. Ese diodo está mal. Este diodo tiene que estar al revés. De todas formas, ahora lo rectifico. Así. Sí. Y vamos a suponer que aquí tenemos una carga. Esta es la carga. ¿Sí? Y aquí estamos la fuente. Un voltaje de corriente directa. ¿Sí? Más o menos. ¿De acuerdo? Ok. Ok, está correcto. Bien, supongan ustedes lo siguiente. Esto que están viendo aquí, todo esto que está acá, todo esto es la red de apagado forzado, es esto. Pero le voy a explicar algo práctico. ¿Sí? Algo práctico. ¿Sí? Supongan ustedes, inicialmente, el primer paso que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, se dispara TA, que es el tiristor auxiliar. Si yo disparo al tiristor auxiliar, ¿sí? Por supuesto, va a haber una corriente, ¿sí? Después lo voy a borrar, que viene de la fuente. Viene así, ¿verdad? Bueno, el tiristor auxiliar se dispara porque el capacitor no está cargado inicialmente. Por lo tanto, el positivo está en el ánodo, ¿no? Porque si el capacitor no está cargado, no hay diferencia de tensión entre sus placas y ambas placas tienen el mismo potencial. Por lo tanto, este positivo está en el ánodo, ¿sí? ¿Sí? El tiristor no conduce, este negativo estaría al negativo de la fuente. Por lo tanto, el tiristor está polarizado directamente y yo lo puedo disparar. No hay ningún problema. ¿Sí? Si yo disparo el tiristor TA, ¿sí? Yo disparo el tiristor TA, esto se va a cargar más o menos. ¿Sí? ¿A qué voltaje tiende a cargarse el capacitor? Pues al voltaje de la fuente de corriente directa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es una pequeña corriente que va por la roja, ¿sí? Que regresa por la carga y regresa por acá. Por lo tanto, más o menos este capacitor se carga al voltaje de corriente directa. Y cuando él se carga, ya esta corriente, la corriente roja, se hizo cero. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque ya el capacitor se carga. O sea, fíjate que el tiristor auxiliar tiene como una especie de conmutación por la carga, ¿no? ¿Sí? Porque lo que está externo a él provoca el circuito externo. Claro, no es igual no es un circuito RLS, pero el capacitor se cargó, la corriente por el tiristor auxiliar tiende a cero y el tiristor auxiliar sale de conducción. ¿Y qué pasa ahora que tenemos esto cargado? ¿Sí?
El siguiente paso. Ahora, se dispara el tiristor principal. O sea, se altea y se carga el capacitor. ¿Sí? ¿A qué polaridad? Más o menos, ¿no? Una polaridad más o menos. Ahora, al yo disparar el TP, por supuesto, va a surgir la corriente de la carga, ¿no? O sea, esta corriente por la carga, ¿sí? Esto, déjame quitar esto. ¿Sí? Es esta, ¿no? Pero además de eso, va a haber una corriente, que es lo que yo le acabo de explicar, de descarga del capacitor, ¿verdad? Que va a ser a través del transistor, ¿sí? Viene por acá, pasa por este diodo, pasa por la L y regresa, ¿ves? En esta malla es la descarga del capacitor. Pero fíjense que en esta malla que está en verde tenemos un capacitor, una resistencia y una L. O sea, tenemos un circuito RLC y lo diseñamos para que sea oscilatorio, o sea, para que sea subamortiguado. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar en esa oscilación? Que ahora el voltaje del capacitor, y este análisis es un análisis con las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Este capacitor ahora va a cambiar su polaridad y va a ser menos más. Termina la oscilación y entonces, como es un sistema oscilatorio, ahora la corriente tiende a invertirse, pero esta corriente que está en verde no puede invertirse porque aquí hay un diodo que se lo impide, además por el tiristor tampoco, y el capacitor se va a quedar cargado menos más, que es la polaridad que yo necesito, menos más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? De nuevo se dispara el tiristor auxiliar. ¿Para qué disparo el tiristor auxiliar? El tiristor auxiliar sería este switch. Cuando yo disparo el tiristor auxiliar, ¿sí? Cuando yo disparo el tiristor auxiliar, ¿sí? Yo creo que aquí lo mejor es intercambiar esta R. Déjame corregirlo y ahora le explico por qué con esta L, ¿no? O sea, aquí voy a poner la L y aquí voy a poner la R. Entonces, cuando el tiristor auxiliar cierra, ¿sí? Fíjense que tenemos capacitor switch L, capacitor switch L, ¿sí? Ahora va a ocurrir lo que aquí explica, ¿no? Va a ocurrir este proceso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esta es una red de apagado forzado. Si quieren profundizar en esto, yo hasta aquí llego a esto, ¿no? Esto no, yo les puse en el Dropbox. Aquí en el Dropbox hay un libro maravilloso. Digo maravilloso porque es excelente libro. Se lo voy a... El Zen, ¿dónde está el Zen? Este libro es uno de los mejores libros con que yo me he topado de accionamientos de corriente directa. ¿Sí? Claro, es un libro, mira eso. El sistema Juan Leonel, mira para esto. ¿Sí? Quizá le hayan hablado algo en conversión de energía de esto. Esto es un sistema del final del siglo XIX, principio del XX.
pero es muy buen sistema de Ward-Leonard para trazar las características de una máquina de corriente, de una máquina de inducción, ¿no? Y una máquina de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en el Poli, te estoy hablando de hace 25 años, yo di yo di máquina de corriente alterna, ¿sí? Y les puse esta práctica, le monté esta práctica en el laboratorio ahí en Pesados 1, creo que fue, para trazar la característica de este motor mediante un sistema Ward-Leonard. Y le trazamos todas las características del motor, lo más interesante. ¿Sí? Ahora, este libro, que ya tiene unos años, creo que del año, no sé, por ahí está. Al final, ¿sí? Viene, creo que todo lo de las redes de... Este libro está muy bueno. Todo lo que de tiristores, aquí está. ¿Sí? Aquí viene, déjame ver dónde viene las redes de apagado forzado. En las máquinas serie creo que fue. Bueno, aquí lo pueden buscar, señores. No puedo detenerme en esto. Eso lo tiene. Este libro es uno de mis libros favoritos desde que yo estoy trabajando, hace muchos años. Sí, incluso puse tesis, muchas tesis usamos este libro cuando trabajamos en máquina de corriente directa con tiristores. Me refiero cuando yo no había venido para México todavía, yo llevo 27 años en México, así que imagínense, ¿sí? Una de mis primeras tesis que asesoré fue de licenciatura y fue precisamente hacer una implementación de una red de apagado forzado para el accionamiento de una maquinita de corriente directa, ¿no? Como esta que viene aquí. Sí, aquí creo que aquí viene, ¿no? Déjame ver. No. Aquí está. Ya lo iba a desechar, pero déjame. Aquí está. Esta es una, ¿no? Muy parecido a esta. Mira, aquí viene un diodo de libre camino. ¿Sí? Aquí viene mucho mejor explicado que como yo se lo expliqué. El tiristor auxiliar, mírenlo aquí, el capacitor, mírenlo aquí. No le pusieron la L se la pusieron acá, ¿sí? No le pusieron R, ¿sí? ¿De acuerdo? Este diodito es esta L que yo la tenía inicialmente puesta aquí, así la tienen acá, y aquí no tienen R, ¿sí? Bueno, la única diferencia es que cuando no tienes amortiguamiento prácticamente para la red, ¿no? Pero, pues, ahí lo pueden ver con mayor grado de detalle, ¿no? Todo esto. Y no solamente hay otras técnicas, mira, aquí hay otra red de apagado forzado y te explican cómo se hace, ¿no? Esto es una red de apagado forzado. Bueno, esto es todo. No puedo definirle más a esto, dedicarle más tiempo a esto. ¿Alguna pregunta? Ya se acabó la clase porque ya. ¿Alguna pregunta sobre la conmutación de los tiristores? ¿En general alguna pregunta? ¿Todo bien? De mi parte, todo bien, doctor. Ok. Bueno, entonces, me queda otra clase más de tiristores. Yo dudo que pueda terminar en una clase más, pero voy a hacer el intento. Si no puedo, me tomaría un poco más de la que sigue, ¿no? Y siempre digo que voy a tener 3 clases de tiristores, pero como vemos cosas técnicas, tenemos que ver lo de la protección de los tiristores con el fusible y algunos otros detallitos más, ¿sí? No creo que lo podamos ver en una clase, quizás en clase y media más, en esta parte de tiristores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hoy es jueves, nos vemos el próximo martes. Por favor, para el próximo martes ya quiero la tarea,
¿sí? Que me la suban en el Dropbox. Vamos a checar eso en la próxima clase para yo revisarla, ¿sí? Y es necesario que se estudien todo lo que les mandé a estudiar, ¿sí? Porque no quiero solamente que me diseñe la red RC, sino quiero también que vean todo lo que les mencioné, ¿sí? Seguro que son cosas de circuitos eléctricos, muy importantes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nos estamos viendo. Nos veríamos el próximo martes, ¿sí? Acuérdense que si tienen alguna duda con algo, con la tarea o algo, pues me mandan un mensaje por el chat, ¿sí? Pero sí necesito que sea para el martes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces que estén bien, buen fin de semana, nos estamos viendo el martes. Sí. Gracias. Igualmente, doctor, nos vemos. Adiós. Hasta luego.